a grabar y a compartir pantalla. Ya, listo. Ok, entonces hoy va a ser nuestra primera práctica en sí de laboratorio, por llamarlo así. Eh, y vamos a ver tanto, digamos, conceptos básicos como también conceptos un poco más avanzados de todo lo que tiene que ver con el ensayo. Eh, yo la verdad estimo que no vamos a alcanzar a hacer todo solamente en la clase de hoy, porque es más, igual esto quiero que tenga un componente de modelado, así que lo que nos falte de hoy más el componente de modelado eh, será lo que serán, digamos, en dos clases y ahí pues después de eso creo que les enviaré el informe para que tengan el informe todo en una sola. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, vamos a ver qué es el ensayo de tracción, para qué se utiliza, cómo se lo realiza, eh, cómo se obtienen los datos y qué significan estos datos. Y luego ya vamos a ir a conceptos un poco más avanzados, entre comillas, que ya es esfuerzo y deformación real. Vamos a ver el mecanismo de deformación en polímeros y un fenómeno que pasa en ciertos metales que es la formación de bandas de Luder. Y bueno, haremos también un caso de estudio. Como les digo, esto yo estimo que se dividirá en dos partes, pero bueno, si lo acabamos hoy mismo, pues genial. ¿Qué es el ensayo de tracción? La verdad, es la prueba o es el ensayo más utilizado para cualquier material o cualquier objeto que se quiera caracterizar. Eh, Uno siempre va a pensar primero en el ensayo de tracción y decir, bueno, que hagamos un ensayo de tracción, veamos cuáles son las propiedades mecánicas, porque a pesar de ser un ensayo relativamente simple, sencillo, nos puede dar muchísimas propiedades que ya vamos a ver cuáles son y nos puede dar una gran idea del comportamiento del material bajo cargas de tracción. Y claro, uno puede decir, bueno, pero es un ensayo súper simple, ya vamos a ver que a la final es solamente estirarle a lo largo de una dirección, o sea, no requiere quizá de mucha ciencia, entre comillas, pero a la final hay muchas cosas que están pasando en este ensayo tan simple que por eso se lo utiliza tanto, porque la verdad eh, permite determinar o saber el comportamiento de un material y permite determinar sus propiedades o la mayoría de sus propiedades mecánicas. ¿Ok? Eh, entonces, ¿por qué lo efectuamos? Pues bueno, porque como les dije, gran parte de lo que me da un ensayo de tracción es saber sobre datos de resistencia y ductilidad. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver qué en realidad significan estas palabras, ¿no? ¿Qué en realidad significa la ductilidad? ¿Qué en realidad significa la resistencia? Eh, Obviamente, y esto me va a permitir predecir el comportamiento. Si yo, por ejemplo, quiero utilizar, no sé, un material en alguna determinada aplicación, con un ensayo de tracción yo puedo decir, ok, a ver, sí va a soportar las cargas o no va a soportar las cargas, mejor no lo utilizo o cambio de material. Y algo interesante también del ensayo de tracción es que se lo puede hacer a varias temperaturas. Claro, en el video que le subí eh, lo hicimos solo a temperatura ambiente, pero en realidad eh, es interesante hacer a otras temperaturas, de temperaturas muy bajas o muy elevadas, porque uno puede ver la diferencia que se obtiene de los valores, o sea, en resistencia a la tracción, en porcentaje de utilidad cambia mucho. Y esta es otra de las ventajas, porque obviamente sabemos que existen materiales eh, que van a ser sometidos a temperaturas altas. Por ejemplo, en un avión, un material va a llegar tranquilamente a los 700, 800 grados. Entonces yo tengo que saber cuáles son las propiedades de ese material a esa temperatura. Y eso es importante en el ensayo de tracción. Existen unas tipo cámaras, cámaras criogénicas para realizar el ensayo a temperaturas bajas y unos tipo cámaras como hornos para realizar el ensayo a temperaturas elevadas.
Y entonces puedo comparar y puedo decir, ok, a ver, si está a temperatura ambiente, tiene estas propiedades, mientras que si lo caliento, tiene estas propiedades. Y es lo que pasa con las superaleaciones de níquel, eh, que en realidad a temperatura ambiente no funcionan tan bien, no son tan resistentes, pero en cambio, cuando están a temperaturas altas, son de los materiales más resistentes y más dúctiles que hay, tienen una combinación bastante interesante. Entonces, esta también es otra gran ventaja del ensayo de tracción, que puedo saber el comportamiento a diferentes temperaturas. Entonces, ¿para qué lo utilizo? Como dije, me permite seleccionar materiales para una aplicación. Me permite también verificar, y es algo que harán ustedes en el informe, con la muestra que vieron en el video, me permite verificar si un producto cumple o no la norma establecida. Eh, me da datos también sobre la garantía de un material, puedo comparar entre diferentes materiales. Entonces, es una técnica que la verdad me da bastantes beneficios, tiene bastantes usos y como les digo, en teoría es bastante sencilla, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se la realiza? Vamos ya a empezar a meternos más en el ensayo en sí. Pues obviamente se necesita una probeta, ¿no es cierto? Como para cualquier ensayo. Eh, pero hay algo especial de las probetas. Eh, las probetas usualmente tienden a estar alargadas en sus extremos, o normalmente esto se les llama los hombros de la probeta, ¿sí? Ustedes pueden ver que la sección transversal ahí es más grande que en el centro. Ustedes pueden ver aquí todos los ejemplos. Existen probetas usualmente de sección circular y otras son de sección rectangular, pero ustedes pueden ver que todas coinciden en que el centro de la probeta o la zona central tiene una sección transversal reducida en comparación a los hombros, ¿no? A la sección transversal de los hombros, de las esquinas. ¿Y por qué es esto? La verdad, no tiene nada en sí que ver con el ensayo, sino más con la máquina. Es simplemente porque las máquinas anteriormente, y bueno, también la mayoría de máquinas en la actualidad, eh, vienen diseñadas para que los seguros eh, básicamente se ajusten de manera más precisa, más estable, en un extremo que tengo obviamente una sección transversal más grande, ¿no? O sea, básicamente es para que la probeta se ajuste bien en la máquina. Por eso es que tienen esta forma, no es por nada más. Incluso ustedes pueden ver en las secciones circulares, en las probetas que tienen sección circular, ustedes pueden ver estos extremos, que es como que tienen hoyuelos, que en realidad es como un tornillo. O sea, ustedes básicamente atornillan. Y es lo que pasó, o me van a decir en el video, David, pero la varilla que hicieron ustedes en el video no tenía la sección alargada en los extremos. Y es porque, bueno, la máquina, como esta máquina de la universidad fue autorizada hace unos años por el INEN para realizar los ensayos justamente a las varillas que utilizan aquí de construcción. Entonces, les pidieron que modifiquen de una vez la máquina. eh, y entonces se hizo un ajuste en esta parte de aquí. La máquina ya de por sí vino para secciones circulares, vino con esta, ya les digo, es como cuando un tornillo tiene diferentes, es como que tiene un tipo cabezal, ¿no? Que es como que se va ajustando y ajustando. Se modificó un poco eso para que igual sea lo mismo con la varilla, para no tener que crear una varilla de sección alargada, porque obviamente es un poco extraño, ¿no? Ya la idea era ensayar las varillas tal y como vienen de la empresa. Y en la empresa obviamente las varillas vienen pues con una sección transversal única. Entonces simplemente se modificó eso, pero si ustedes vieron en el video igual lo que hacía Eric, que es la persona autorizada para manejar esa máquina, iba ajustando, pero básicamente ese es el mismo principio, ¿no? Es como que ya la máquina bueno, se le rediseñó para eso, pero a la final es lo mismo, o sea, tiene como un seguro que le sujeta bien a la varilla. Si ustedes se fijaron,
la varilla no es que era lisa, ¿no? Y esa es la ventaja de analizar, bueno, de no tener que, que crear una sección transversal más grande en el extremo. La varilla no era lisa, es una varilla corrugada, entonces quiere decir que tiene estos, no sé si ustedes se fijaron, y si no, igual ya voy a prender la cámara en un ratito y les voy a mostrar. Aunque estoy seguro que todo el mundo ha visto varillas, las varillas no son lisas, ¿no? Tienen como estas tipo franjas diagonales y franjas verticales en la superficie. Entonces, esto permite, sí, básicamente facilita el ajuste de estas varillas en la máquina, pero usualmente no tenemos mm, objetos que tengan una superficie así, ¿no? Usualmente los objetos tienen superficie lisa, entonces por eso es que básicamente se diseñan la geometría para el ensayo usualmente esto se le conoce como un dog bone specimen, como una muestra de forma de hueso de perro, eh, y simplemente porque es más alargado en los extremos. Pero eso les digo, no tiene nada que ver con el ensayo en sí, sino es más para poder ajustar de manera correcta en la máquina y obviamente que la máquina me dé resultados precisos. ¿Ok? Entonces, existen varias normas para realizar los ensayos. En realidad, normas a nivel mundial que están dadas por la Asociación para Ensayo de Materiales, la E8M, que es para realizar ensayos en metales, la D638 para plásticos, y en Ecuador, la que se utiliza y la que utilizamos, por ejemplo, en el video para hacer de varilla corrugada, se utiliza la norma INEN, que está derivada de la E8M, ¿no? Que es la mundial para metales, de ahí se derivó la norma INEN 102. Ok, entonces, ¿cómo lo realizo? Pues creo que ustedes han visto ya y más que nada igual vieron en el video. ¿Qué es lo que se hace? Pues obviamente tengo mi muestra y a la muestra la sujeto. Lo interesante es que obviamente la sujeto en los dos extremos, pero el un extremo va a ser fijo y el otro se va a mover. Por ejemplo, en esta máquina, okay, sujeto en el un extremo mi varilla, hagamos el caso del video, sujeto en el otro extremo la varilla. Pero esta cabeza de aquí, este extremo de aquí de la máquina, esto es fijo, esto no se mueve. Lo único que se va a mover, y obviamente va a aplicar una fuerza y se va a mover a una velocidad constante, digamos, dependiendo de cómo se vaya deformando la muestra, es la parte superior, la cabeza superior. Esto es una plataforma movible, entonces esto una vez que va, bueno, a medida que va aplicando una fuerza, 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 poco a poco se va desplazando hacia arriba, ¿no? Hasta obviamente llegar a la ruptura. Claro que hay ensayos en donde no se necesita o no se quiere llegar a la ruptura, simplemente quizás se quiere ver el punto donde termina la deformación elástica y ya, pero usualmente se lo hace hasta el punto de ruptura y pues entonces esto se seguirá moviendo, esta cabeza superior se seguirá moviendo hasta lograr la ruptura del espécimen, ¿no? Ahora, algo interesante, si ustedes se dieron cuenta en el video, yo mencionaba, antiguamente las máquinas lo que hacían era aplicar una velocidad constante durante todo el ensayo. Es decir, yo le configuraba, no sé, para que apliquen una velocidad de 10 newtons, o bueno, una tasa de velocidad de, no sé, 10 eh, newtons por segundo, algo así. Pero era constante durante todo el trayecto, durante todo el ensayo. Máquinas más avanzadas, como por ejemplo la del SPO, las máquinas nuevas, tienen sensores que detectan en dónde, por ejemplo, termina la zona elástica, hasta dónde va la zona plástica uniforme, y entonces en estas zonas va reajustando la velocidad.
Ya vamos a ver en sí dónde es la zona elástica, dónde es esta zona plástica uniforme, pero básicamente va detectando la máquina y dice, ok, ya pasé la zona elástica, ok, voy a reajustar mi velocidad y por ejemplo la decrece, ¿no? Empieza con una velocidad rápida, la disminuye un poco, la disminuye otro poco, eh, y esto que permite simplemente mayor precisión de datos, ¿no? Porque obviamente el comportamiento en la zona elástica en comparación al comportamiento en la zona plástica uniforme, en comparación a la zona plástica no uniforme, no es el mismo. Obviamente se van a comportar de manera diferente. Entonces me permite obtener una mayor precisión de datos, o si lo quieren ver así, más puntos de datos, ¿no? Entonces es más fácil poder generar la curva, o más que nada la curva de tracción va a ser más precisa. Eh, Hay otra cosa interesante que quiero mencionar, es que no, no toda la probeta es lo que me interesa, ¿no? O es lo que mide, o es lo que igual eh, la máquina está tomando en cuenta. La máquina está tomando en cuenta, si ustedes se recuerdan, había unas líneas azules en la probeta, ¿no? Son las marcas. Aquí en este caso, en este gráfico de aquí, son estos puntitos negros que están aquí en estos extremos de la zona de la zona reducida, o de la zona central de la probeta, porque es en base a eso que se calcula en realidad, ok, cuánto se deformó. Porque obviamente a los extremos, como esto está sujetado, pues pueden haber errores, van a haber imprecisiones. Entonces es siempre mejor eh, tomar en cuenta aquí, dentro de estas marcas, ¿no? Entonces se mide esto y luego, ok, después del ensayo resulta que todo esto se alargó hasta por acá, entonces, ok, ahí vemos cuánto se alargó y podemos obtener porcentajes de ductilidad. Eh, y algo interesante también es que, y esto me da como una guía de saber si está bien hecho el ensayo, es que la fractura siempre debe pasar, debe ocurrir, bueno, idealmente lo más cercano a la mitad, ¿no? Pero si no, siempre debe estar dentro de esta zona, donde yo tengo estas marcas, estos puntos de referencia, siempre debe estar la fractura dentro de esa zona. Si la fractura se da fuera de esa zona, es decir, como que cerca ya de los hombros o muy cerca de los hombros, el ensayo está mal. Quiere decir que algo se movió, que quizá no le sujete bien, eh, y bueno, por alguna razón entonces me tocará repetir el ensayo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, aquí, bueno, aquí está un esquemático del ensayo. Tengo mi probeta originalmente. Esta plataforma de abajo, ustedes pueden ver, está constante, no se mueve. Es la plataforma de arriba, nada más la que se va moviendo. Ustedes pueden ver aquí, es como que va subiendo. Y obviamente a medida que va subiendo, que va aplicando esa tasa de fuerza, la probeta se va alargando hasta llegar a la ruptura, ¿no? Y mientras va haciendo esto, va generando un gráfico. Usualmente las máquinas antiguas generaban un gráfico fuerza, elongamiento, y actualmente ya las máquinas modernas generan ya de por sí el gráfico de esfuerzo de formación, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, al final del ensayo, que fue algo que vieron, yo creo, en el video, lo que hicimos fue unir de nuevo las dos secciones rotas y medir, ¿no? Cuál era la longitud final, o sea, medir esas marcas. Si ustedes recuerdan, se midió de nuevo las marcas y decir, ah, ok, entonces es tanto, si al inicio era tanto, pues bueno, entonces vemos que se alargó tantos milímetros o tantos centímetros y por ende tanto fue el porcentaje de alargamiento. Y además de eso también se suele medir el área. Sí, hay muchas veces que es una medida también de utilidad en vez de medir la longitud, es decir, cuánto se alargó, se le mide el área final. ¿Sí? Sobre ustedes pueden ver en este tipo de muestras que el área se reduce significativamente. Aquí quizá no, bueno, no es apreciable, sí se reduce un poco,
pero no es tan apreciable, por lo menos a la vista, ¿no? Ustedes podrían argumentar que tranquilamente la sección transversal de aquí es la misma que de aquí. Pero aquí en cambio no. O sea, aquí es mucho más visible saber que okay, el área transversal inicial no va a ser igual a esta área de aquí. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos, ¿no? Y es más, ustedes vieron nuestra varilla, qué tipo de fractura tuvo. Si tuvo este tipo de fractura o tuvo este tipo de fractura. Ya les voy a preguntar eso después, ¿ok? Entonces, después del ensayo, lo que se hace, como les digo, es volver a medir la longitud y a veces también se mide el área. Ahora sí, vamos a meternos aún más en los principios de este ensayo, es decir, en la obtención de datos y todo eso. ¿Ok? El resultado, como les dije, usualmente los puntos que se obtienen son puntos de fuerza versus desplazamiento. ¿Ok? Es decir, y tiene sentido, la máquina está registrando cuánta fuerza va aplicando, que es, por ejemplo, no sé, me invento, no está, ok, 10 newtons y se ha desplazado 0.2 milímetros. A los 20 newtons se ha desplazado 0.4 milímetros y así. Y eso es lo que va generando, ¿cierto? Es un gráfico fuerza-desplazamiento, ya, más o menos así. Ahora, nosotros usualmente convertimos este gráfico de fuerza-alargamiento a un gráfico de esfuerzo-deformación. ¿Cómo, ¿Cómo se transforma esto? Bueno, por lo pronto vamos a enfocarnos en el usual, en el esfuerzo y deformación ingenieril, en el gráfico de tracción ingenieril. Y básicamente lo que se hace es dividir, para obtener el esfuerzo, sabemos que es algo así como la presión, ¿no es cierto? Y la presión aquí es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? En este caso, para obtener el esfuerzo, lo que se hace es esta fuerza que va registrando la máquina, la divido para el área inicial, ¿ok? El área transversal, obviamente, ¿no? La sección transversal o el área transversal inicial de la probeta. Ese es el esfuerzo ingenieril. Y en cambio, la deformación ingenieril la obtengo dividiendo esta variación de longitud, que vendría a ser este término de aquí, longitud menos longitud inicial. Eso vendría a ser la variación de longitud dividido para igual la longitud inicial de la probeta. Y al decir longitud inicial de la probeta no me refiero de toda la probeta, no, sino recuerden de las marcas. Si esta es mi probeta, okay, si esta es mi probeta no me refiero de todo, no me refiero a esta longitud. Esto no es L sub 0, es este de aquí, ¿no? Aquí usualmente ponemos marcas y decimos, ok, esto es L sub 0, ¿no? Esa es la longitud inicial. ¿Ok? Entonces, así es como transformo yo mi gráfico de fuerza y de forma y alargamiento sobre a un gráfico de esfuerzo de formación. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que lo hacemos? ¿Por qué creen que se transforma este gráfico? ¿Por qué no le dejo en un gráfico de fuerza de formación? Porque al final ya van a ver, el gráfico tiene casi la misma forma. O sea, básicamente, el gráfico de esfuerzo de formación, cuando yo transformo, igual si la curva fue así, la curva de esfuerzo de formación va a ser prácticamente igual. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que se transforma a esfuerzo de formación? ¿Alguien? La pregunta, profesor. ¿Por qué creen que transformamos mi gráfico? Porque usualmente los datos que me da la máquina de atracción, la máquina de ensayo universal, me da los datos en fuerza versus alargamiento. O sea, básicamente como este gráfico que ustedes ven aquí. Pero usualmente nosotros, o no usualmente, siempre este gráfico se lo transforma a un gráfico de esfuerzo versus deformación. ¿Por qué creen que hacemos eso?
¿O para qué será que se lo hace? ¿Por qué no le dejo en un gráfico fuerza-alargamiento? Porque si lo dejamos en función de fuerza alargamiento, depende de las dimensiones de la probeta. Pero si en cambio dejamos en esfuerzo sobre deformación, va a depender exactamente del material. Entonces, si hacemos diferentes probetas, si sea el mismo material, va a ser la misma gráfica de esfuerzo de formación. Pero si Muy la bien. probeta la hacemos en diferentes dimensiones, la gráfica de esfuerzo y alargamiento van a ser distintas, por más que sea el mismo material. Muy bien. Exacto, esa es la razón. Hagan cuenta, aquí tengo un poco de espacio para dibujar. Digamos que yo tengo dos muestras de cobre, ¿ya? Para que voy, en vez de realizar la probeta tipo en forma de hueso, voy a hacer cuenta que esta es mi probeta, ¿ya? Esta es mi probeta de cobre, es una cajita de cobre, la otra caja de cobre, pero resulta que esta caja de cobre es un poco más gruesa, ok, un poco más grande, ¿ya? Pero las dos son cajas de cobre. Y a las dos les voy a aplicar un ensayo de tracción. Las dos tienen la misma composición de cobre, todo lo mismo, todo es lo mismo, sino que la caja, la de la derecha, es más grande. El gráfico de la derecha quizá va a tener la misma forma que el de la izquierda, pero obviamente los valores, ¿qué creen? Si estoy en fuerza de formación, en fuerza de alargamiento, perdón, ¿ok? Y lo mismo en este de acá, fuerza, alargamiento. ¿Cómo creen que va? Asumamos que, pues sí, porque usualmente, espérenme un rato, usualmente la curva tiene la misma forma, ¿ok? Pero este valor de aquí, ¿creen que será el mismo en las dos curvas o creen que va a cambiar? Esta rayita de aquí. Hagamos cuenta que este número de fuerza aquí, este valor de la fuerza, aquí donde básicamente esta curva ya empieza a decrecer. Ese valor será el mismo en las dos cajitas de cobre o será diferente. ¿Qué creen? Creo que sería igual porque el material es el mismo. Ok, ¿alguien tiene otra idea? Si solo estamos hablando de fuerza, el esfuerzo, si la sección transversal es diferente, también, o sea, cambiaría el esfuerzo. ¿El esfuerzo o la fuerza? O sea, si el esfuerzo, si la sección transversal es diferente, el esfuerzo va a ser diferente en, en las probetas, así sea el mismo material, creo. Ok, entonces tú le estás peleando a Brian, porque Brian, de lo que recuerdo, él dijo que justo el hecho de transformar en esfuerzo de formación es para que no dependa del tamaño de la probeta, sino dependa solo del material. Pero ahora, en cambio, tú dices que sí depende, que sí, si la caja es más grande, por ejemplo, el esfuerzo va a cambiar. No, 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 no. De hecho, yo estoy con lo de Brian, pero creo que no me expliqué bien. Ok. Ujú. En el gráfico que tengo, el valor voy a ponerle F1 y F2, ¿es el mismo o no en los gráficos? Creo, creo que no, No porque la porque... sección transversal cambia. Uy, perdón. Ok, ok. no es la misma. La misma, ok.
No, No no digo, es la, no, me refiero a que si el área transversal no es la misma. no es la misma. La caja de la derecha es más grande. La caja de la derecha, o sea, no soy el mejor dibujante, ¿no? Pero creo que se ve que la caja de la derecha, en comparación a la de la izquierda, tiene una sección transversal más grande. Entonces, eh, la fuerza es diferente, ¿sí? La fuerza va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la caja más grande va a soportar una mayor fuerza. La caja, mientras más grande sea, por más que sea el mismo material, mismo todo, si tengo una sección transversal, una probeta más grande, con sección transversal más grande, obviamente esa probeta va a soportar más fuerza que la otra. Y justo ahí es por eso lo que dijo Brian, que lo que se hace es normalizar la curva. Esa es la idea de todo, de transformar esto, es normalizar los datos, porque no puede ser o no me sería de mucha utilidad ir a un libro y resulta que en un libro utilizaron la caja pequeña para hacer el ensayo o un espécimen de sección transversal pequeña. Y entonces en ese libro reportan, ok, la resistencia a la tracción del cobre es 300 megapascales. Y en el otro, perdón, 300 newtons. Y resulta que en el otro libro, eh, porque tomaron los datos de algún otro experimento donde utilizaron el mismo cobre, pero de una sección transversal más grande, y resulta, no, pues ese es de 500 newtons la resistencia a la tracción. Y entonces te quedas, bueno, ¿cuál mismo es la resistencia a la tracción? ¿O es 300 newtons o es 500 newtons, ¿no? Entonces sería absurdo, imagínense ir a un libro y encontrar un valor, ir a otro libro y encontrar otro valor, y así. Todo porque simplemente las secciones son diferentes. Entonces de ahí es que nace la idea de normalizar y de hacer que dependa totalmente del material y decir, bueno, ok, ¿cómo hago que dependa totalmente del material? Dividiéndole para la longitud inicial, en cuanto a la deformación, y al esfuerzo dividiéndolo para el área transversal inicial. Y entonces ahí yo sé que, ok, si aquí, por ejemplo, era el área transversal, invento, ¿no? Era 3, entonces, ok, sí son 100 megapascales y lo mismo, acá en cambio el área transversal era 5, pero resulta que a los dos me dan 100 megapascales. Entonces ahí sí ya puedo decir, ok, por más que vaya un libro o al otro, los dos me dan 100 megapascales. Entonces ya tiene sentido. ¿Ok? Eso simplemente, entonces por eso es que se normaliza eh, y por eso es que se crea el gráfico esfuerzo versus deformación. ¿Ok? Y esto fue lo que les dije, ¿no? Simplemente aquí está la variación de longitud. De esto es la longitud que tengo final L menos la longitud inicial, ¿no? Y entonces, longitud inicial, recuerden, no es toda la probeta, simplemente donde están las marcas, eso es lo que considero. Y el área inicial igual, puedo ver la variación de área, como ya les dije, ¿no? Simplemente reiterar lo que ya había mencionado. Ok, ahora sí vamos a la curva entonces. La verdad es que se pueden obtener curvas de tracción de diferentes formas, eh, pero en todas, perdón, en todas estas curvas, en todas estas curvas eh, se obtienen, llamémoslo así, regiones que son muy características, ¿no? Y que me permiten determinar las propiedades del material. ¿Ok? Puedo determinar un montón de cosas. Entre ellas, por ejemplo, están el módulo de elasticidad, el esfuerzo de fluencia, la resistencia de la tracción y el esfuerzo de fractura. Estas cuatro de aquí son, por llamarlo así, las puedo obtener de manera fácil, como que solo leyendo. Bueno, en realidad sí me toca hacer cálculos, pero es casi como leer o cálculos sencillos en la curva, ¿no? Estas dos de aquí, resiliencia y tenacidad, eh, estas dos también las puedo obtener, pero estas dos obviamente ya requieren un cálculo un poco más complejo y la ductilidad
igual se obtiene del ensayo de tracción, pero no lo obtengo de la curva. En la curva en realidad puedo saber un poco qué tan dúctil es mi material, pero el valor en sí se lo obtiene con los datos, más no con la curva, y ya van a ver a qué me refiero. ¿Okay? Vamos al primero entonces, vamos al módulo de elasticidad. Y para esto yo quiero enfatizar en esto, que toda curva de tracción, o bueno, no toda, pero la mayoría de curvas, ustedes las pueden dividir en dos regiones. En esta región que ustedes ven aquí amarilla, que es la región elástica, y en esta región que ustedes ven aquí, que es media gris, bueno, obviamente acá en la curva es azul, pero bueno, hagamos cuenta que todo es gris. Esta es la región plástica, en cambio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Creo que ustedes ya están familiarizados con este término, pero simplemente lo voy a repetir. Deformación elástica es una deformación que no es permanente. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi material esté en la zona elástica, si yo quito la fuerza que está siendo aplicada, remuevo la fuerza que está siendo aplicada, el material va a recuperar su forma original. Y ustedes pueden apreciar eso en el gráfico tranquilamente. En esta zona, hasta aquí, ustedes pueden seguir la curva y ok, le estoy aplicando un esfuerzo, y va acumulando una deformación, ¿no es cierto? Aquí tiene un cierto valor de esfuerzo con deformación. Pero si yo removiera esta carga, ¿qué pasaría? Se regresa, obviamente, a esfuerzo cero y a deformación cero, es decir, regresa al punto de origen. Por eso este tipo de deformación es llamada deformación elástica, porque es como un resorte. Cuando yo el resorte le estiro, ¿qué pasa? Regresa a su forma original. Es lo mismo, el comportamiento en esta zona del metal o del material es idéntico. Le aplico un esfuerzo, pero si yo remuevo ese esfuerzo, su deformación es cero. ¿Por qué? Porque regresa a su posición original. Por eso es una deformación elástica. Mientras que en la zona gris, de aquí hacia la derecha, es una deformación plástica. ¿Por qué? Porque ya es una deformación permanente, es decir, cuando ya alcanzo esta zona, si yo quiero recuperar la inicial de mi producto o de mi objeto, ya no lo puedo tener. Porque ya hay una parte de deformación que es permanente. Y creo que es muy obvio en la gráfica, ¿no? Que si estoy aquí y yo remuevo la carga, ¿okay? Voy, avanzo y llego aquí. Si yo remuevo la carga, no es que va a regresar por la curva, ¿no? No va a pasar eso. ¿Qué va a hacer? Va a regresar aquí. Pero ya acumuló entonces una deformación. Y pasaría lo mismo acá, ¿no? Llego acá, ok, voy a remover la carga. No es que se regresa toda la curva, sino simplemente trata de regresar al origen, pero obviamente no va a poder porque hay una deformación permanente. Y acumula esa deformación permanente. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia entre una deformación elástica y una deformación plástica. La deformación elástica es recuperable, la deformación plástica ya no. Y entonces, dividido en estas zonas, en esta zona elástica y en esta zona plástica, podemos encontrar diferentes valores. Y el primero es el módulo de elasticidad. Perdón. Ay. Este módulo de elasticidad es la única propiedad del material que es independiente del térmico, es independiente de cualquier, incluso de la deformación que se le haga a un material. Es el único término o valor que siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad es el módulo
Es un módulo que mide la rigidez de un material. Es decir, mientras más alto sea este valor, más rígido es mi material. Y les decía que es independiente de esto, porque usualmente esta parte, esta propiedad elástica, porque literal es, por eso se llama módulo de elasticidad, depende solamente de la zona elástica. La zona elástica no se ve afectada con un tratamiento térmico, no se ve afectada con una deformación. La zona plástica es la que se ve afectada. ¿Okay? Por eso es que les digo que este valor es la única propiedad que no cambia. Si, por ejemplo, yo puedo tener el mismo material, pero si le sometí a algún proceso de deformación, de laminado en frío, que con los que están en transformaciones, vimos, obviamente otras propiedades van a cambiar, pero el módulo de elasticidad no va a cambiar. Entonces, es la única propiedad que se va a mantener constante en el material. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el módulo de elasticidad? ¿Okay? El módulo de elasticidad relaciona el esfuerzo y la deformación, pero solamente en el límite elástico, en la zona elástica, es decir, en esta zona de aquí. Relaciona el esfuerzo y la deformación, o la tensión y la deformación. ¿Cómo la relaciona? Con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke es la ley literal del resorte. De ahí nace la ley de Hooke, que me dice que debe existir una relación lineal y una relación proporcional, por ende, entre el esfuerzo y la deformación. Es decir, que el esfuerzo es proporcional a la deformación mediante una constante. Y esta constante es justamente el módulo de elasticidad. Y por eso es que el módulo de elasticidad es simplemente la pendiente, o módulo de Young, es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en la zona elástica. ¿Sí? Entonces, si lo queremos ver así, variación de esfuerzo sobre variación de deformación, pero ¿en dónde? En la zona elástica, ¿no? Esto pasa en la zona elástica. Esto es el módulo de elasticidad. Es la pendiente de la curva esfuerzo-deformación en la zona elástica. Y como les dije, mientras más alto sea esa pendiente, más rígido es mi material. Por ejemplo, si yo en esta curva tuviera otro material que tiene algo así, este tendría mayor pendiente y por ende, ¿qué significa? Que ese material sería más rígido que el que, por ejemplo, tengo yo aquí con la curva azul. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna duda? Ok. Vamos al segundo, la segunda propiedad. Y este sí cambia, ¿no? Este sí cambia con, con tratamientos térmicos, con procesos de deformación. Este valor sí va a cambiar. Este valor ya no es constante. ¿Y qué es? Bueno, se le llama esfuerzo de fluencia o esfuerzo de cedencia, es lo mismo. ¿Y qué significa? Yo estaba hablando justo de que al material se le divide en dos zonas, en una zona elástica y en una zona plástica. Pero ¿cómo sabemos nosotros dónde termina esa zona elástica y dónde inicia la zona plástica? Bueno, ese punto donde inicia la zona plástica o donde termina la zona elástica es el esfuerzo de fluencia o esfuerzo de cedencia. Es decir, si yo les preguntara ya en un concepto que es el esfuerzo de fluencia, es la resistencia que tiene un material ¿a qué? A la deformación plástica. O es la resistencia que tiene un material antes de iniciar una deformación permanente. Es decir, ¿qué tanto esfuerzo debo aplicar yo a mi material para que la deformación empiece a ser una deformación plástica o una deformación permanente? Es decir, debajo de esto, de este valor de esfuerzo, si yo estoy aplicando un esfuerzo y lo remuevo,
mi material no se va a deformar. Si yo sobrepaso este límite, entonces ahí sí mi material ya tendrá una deformación permanente. Entonces, en términos generales o en términos teóricos, esto debería ser algo así llamado como el límite elástico, muchas veces se lo conoce como límite proporcional, ¿no? Donde literal la relación es 100% lineal entre el esfuerzo y la deformación. Pero en muchos materiales es muy difícil identificar el punto exacto donde termina esta relación lineal y empieza la relación, una relación ya no lineal, ¿no? En esta gráfica mismo ustedes pueden ver, está bastante difícil. O sea, si yo no les hubiera puesto las rayitas ahí, la raya entrecortada, creo que sería bastante difícil saber el punto donde en realidad empieza, acaba la relación lineal. Quizá acá es más fácil, ¿no? En esta curva de abajo es más fácil decir, ah, ok, yo sé que la relación lineal está hasta aquí. Creo que es más sencillo. Pero no todas las curvas son como las de abajo, ¿sí? Entonces, es bastante difícil decir, ah, ok, hasta aquí acaba la relación lineal. Entonces, es muy difícil determinar este límite proporcional o límite elástico. Y por eso es que se optó, las normas generales e internacionales adoptaron el esfuerzo de fluencia como el punto que intercepta la curva con una deformación de 0.2% del material. Es decir, 0.002. Cuando se ha deformado 0.2%, por ejemplo, en la gráfica de aquí ustedes pueden ver, asumiendo que esto de ahí es 0.2%, se traza una línea y donde intersecta esa línea a la curva, que ustedes pueden ver es este punto, ahí está el esfuerzo de excedencia o el esfuerzo de fluencia. Van a decir, David, y bueno, ¿cómo trazo esta línea? Bueno, esta línea es paralela a esta línea. Es decir, ¿cuál va a ser la pendiente de esta línea? El mismo módulo de Young. Sino que simplemente es una convención. Definir al esfuerzo de fluencia para no tener estos problemas de decir exactamente dónde está el esfuerzo de fluencia, se lo califica como el 0.2 o el punto donde existe un 0.2% de deformación del material. Ese es el esfuerzo de fluencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí o no? Ok. Vamos entonces al siguiente término, que es la resistencia a la tracción. ¿Qué es la resistencia a la tracción? Si nosotros vemos una gráfica, o todas estas gráficas, perdón, déjenme. Si nosotros vemos todas estas gráficas tienen un punto máximo, ¿no? Lo mismo aquí. Todas estas gráficas tienen un punto máximo. Bueno, este punto máximo significa o representa la resistencia a la tracción. Pero me van a decir, bueno, pero ¿qué significa en sí? Y eso es lo más importante. ¿Qué representación tiene, no? Porque qué feo suena decir que es la resistencia a la tracción, es el punto más alto de la curva. No tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, bueno, ok, pero ¿qué interpretación le doy a ese punto más alto de la curva? Nosotros habíamos visto que existe una zona lineal, ¿okay? Que en este caso ustedes pueden ver aquí, es la zona roja, es una zona de deformación elástica. Y después, todo el resto, habíamos dicho que es una zona de deformación plástica, perfecto. Pero esta zona de deformación plástica se la puede dividir en una zona de endurecimiento por deformación, o en términos sencillos,
de deformación permanente uniforme, que sería todo esto de aquí, mientras que existe una zona que de esta zona plástica que tiene una deformación permanente no uniforme. Y ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Entonces sería esta zona de aquí, la de deformación plástica no uniforme. Entonces, quiero esto relacionar a algo que ustedes, o que por lo menos que la mayoría ya han visto, sea conmigo o en semestres anteriores. Cuando nosotros hacemos un proceso de deformación, sea para manufactura me refiero, ¿no? Sea laminado, sea forjado, nosotros habíamos hablado mucho, o, bueno, estoy seguro que les mencionaron, para los que no vieron conmigo, que el material se endurece, el material gana resistencia. Y el material ganaba resistencia, ¿por qué? Por el incremento de dislocaciones. Entonces, tanto hablamos de esto, pero quizá no sabíamos bien en qué zona estaba pasando. La zona en la que se da ese endurecimiento, la zona en la que se da ese hecho de que, ok, yo estoy deformando mi material, le estoy dando una forma, le estoy, no sé, moldeando para darle la forma de la puerta de un carro, y le estoy dando resistencia, está ganando resistencia porque están incrementando las dislocaciones, se da en esta zona de aquí. En toda esta zona. Si yo llego a pasarme de esta zona, digamos de la zona plástica 1, que es la zona plástica de deformación uniforme, y llego a caer en esta zona, si cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, deformación en frío y llego a caer en esta zona que yo acabo de pintar de celeste, ese momento mi material, créanme, va a tener algún, o mi objeto, si estamos hablando de algún objeto, va a tener un defecto muy grande. ¿Por qué? Porque la deformación permanente va a estar localizada en algún lugar. ¿A qué me refiero? En este punto de resistencia a la tracción, usualmente se da, sobre todo en materiales dúctiles, se empieza a formar un cuello, y creo que ustedes lo pueden ver aquí. Se empieza a formar un cuello. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se formó este cuello, que usualmente pasa aquí en este punto de resistencia a la tracción, la deformación ya no va a ser igual. La deformación se va a localizar ahí, en este cuello, justo donde se formó, en el área alrededor de ese cuello. Y por eso es que luego, ya si yo sigo poniendo fuerzas, si sigo aplicando un esfuerzo, se termina rompiendo en esa zona, ahí donde se formó ese cuello, porque la deformación se empieza a localizar en ese cuello. Entonces, sí, es una deformación plástica, pero ustedes se dan cuenta, es una deformación plástica no uniforme. ¿Por qué? Porque es una deformación plástica ya localizada. Se localizó en un área muy pequeña de todo mi objeto, en este caso en el cuello. Mientras que aquí, en toda esta zona, la deformación plástica es uniforme. Ustedes pueden ver en la probeta que está de color verde, aquí, no existe este cuello tal como acá. Es decir, la deformación plástica es uniforme. Es decir, si yo estoy hablando de un objeto, por ejemplo, cuando yo estoy deformando un objeto, estoy deformándola todo el objeto por igual. No es que estoy deformándolo en alguna zona específica donde se está localizando esa deformación, porque si no, ese punto va a ser un punto débil, donde se va a terminar rompiendo mi objeto. Entonces, esta zona plástica, que al inicio solo la dividí en dos zonas, zona elástica y zona plástica, es importante también dividir esta zona plástica en otras dos zonas. Una zona plástica de deformación uniforme y una zona plástica de deformación no uniforme. Y es en esta zona plástica de deformación uniforme donde yo puedo endurecer a mi material sin
concentrar la deformación y por ende el esfuerzo en una zona localizada, sino a todo mi objeto, a toda mi probeta, darle el mismo valor de esfuerzo y el mismo valor de deformación. Y van a decir, bueno, David, pero dijiste que no en todos los materiales se forma el cuello. Sí, muchas veces, y ya vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve una curva en cerámicas o en materiales que no son dúctiles. La curva se ve algo así. Y en ese punto se rompe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese punto el esfuerzo de fractura, o que en esos materiales el esfuerzo de fractura es equivalente o es igual al valor de la resistencia a la tracción. Profe, dos preguntitas. Hay materiales en los que no se forma tan claro este cuello. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, en este de la derecha, se forma clarito el cuello, ¿no? O sea, ustedes pueden ver aquí, este encuellamiento se formó. Aquí no se forma tanto el cuello, pero el principio es el mismo. Se reduce un poco el área en una zona localizada. Claro, hay materiales, como les dije, no totalmente frágiles, bueno, perdón, no tan dúctiles, que llegan y se rompen ahí. Entonces no se ve un decrecimiento en la curva. Pero hay otros que pueden tener algo así. Un poquito y pum, se rompe. Es decir, sí decrece un poquito y se rompe. Eso sería más o menos este de aquí. Es decir, aquí en este punto, si existe o si se da esa transición de o de una deformación plástica uniforme a una deformación plástica localizada. No es por mucho, por eso es que no se forma un cuello como acá, es decir, no tengo algo así, donde sí tengo una zona prolongada de encuellamiento, pero sí se reduce el área, que es a la final el mismo principio. Es empezar a localizar mi esfuerzo y mi deformación en una sola área, que es aquí. Se empieza a localizar el esfuerzo y la deformación en esa área que se empieza a reducir. Como les digo, obviamente no es tan dúctil, no se reduce tanto como en este material, pero igual se reduce, no es tan visible a la vista. Y por eso les decía es que también se suele medir el área. Y uno se da cuenta que sí se reduce un poco. No mucho, pero se reduce. Y por eso es que la curva sí tiene este decrecimiento, no tan significativo, pero tiene un decrecimiento al momento que llega al punto de resistencia a la tracción. Y para los que vieron el video, quiero que me digan a cuál se parece más la varilla que vieron. ¿A esta probeta de la izquierda o a la probeta de la derecha? O sea, el momento de la ruptura me refiero, la falla. ¿A cuál se parecía más, a la izquierda o a la derecha? Al de la izquierda. Perfecto, muy bien. Se parecía al de la izquierda. Es decir, es una varilla, de cierta manera no tan dúctil, y eso era algo que nos preocupó, pero luego ustedes van a tener que ver van a tener que determinar en el informe si esta probeta cumple o no si esta varilla cumple o no los estándares que dicta la norma INE. ¿Ok? Pero sí, exacto, se parecía mucho a la de la izquierda. Usualmente las varillas tienden a ser bastante dúctiles, entonces tienden a formar este encuellamiento. Esta varilla que ensayamos, no. Y déjenme por un ratito, eh, a ver, por un ratito salir de aquí. Ok. Ah, y déjenme prender la cámara. Hay alguien que puso algo en el chat. Ok. Aló, profe. Sí, ¿perdón? ¿Sí me escucha, profe? Un poquito, Brian, dime. Denme un ratito que veré. ¿Perdón? Ahora sí me escucha. Un poco mejor.
Ya, listo. Tengo que configurar el micrófono. Profe, mire, tengo una pregunta, bueno, una observación. Entonces, cuando nosotros trabajemos en frío, solo podemos llegar a trabajar hasta la zona que tengamos una formación plástica uniforme, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Cuando se hace la deformación en frío, si vuelvo acá, debería trabajar solo hasta aquí. Si yo excedo esto, Ya se deforma olvídense. la pieza. Exacto, o sea, más que nada va a empezar a acumular la deformación en una sola parte, no va a ser uniforme. Y ese punto donde se acumula va a ser un punto muy crítico, ahí se puede terminar rompiendo a un valor de esfuerzo muy bajo. Mientras que si trabajo en esta zona no tengo problema porque todo se está deformando, todo está acumulando el mismo valor de esfuerzo. Entonces, en este caso, lo que, por ejemplo, sería es que seguir trabajando, obviamente. Sería o sea, deformarlo hasta la zona plástica uniforme, hacer un tratamiento térmico para poderlo homogeneizar de nuevo, hacerlo dúctil de nuevo y hacer todo el proceso así, ¿verdad? Exactamente. Pero obviamente ya la deformación, y eso era lo que hablábamos ayer, por ejemplo, en su clase, ¿no? Como es ya deformación permanente, no es que va a recuperar. Por ejemplo, inicio con una lámina y le doy la forma de la puerta de carro, que era el ejemplo que daba. No es que ya, pues, como le hago el tratamiento térmico, por ejemplo, el recocido, no es que, como, que hago el recocido y se pierde la forma de la puerta del carro. No. No. ¿Por qué? Porque la deformación ya fue permanente. Se queda la forma de la puerta del carro. Lo que sí hago es, lo que vimos, eliminar mediante el tratamiento térmico, causo la recristalización, elimino las dislocaciones y entonces recupera ductilidad. Y por eso era que podríamos combinar. Una vez que una vez que recupero ductilidad, ahora sí puedo volver a deformar y puedo seguir deformando. Por eso, si lo quieres ver así, o para las personas que estuvieron en esta clase, igual para los que no, creo que ya vieron esta clase en los anteriores semestres. Por eso es que usualmente, si yo, por ejemplo, le deformo o quiero hacer el trabajado en frío, me invento, ¿no? Digamos que este valor es 800 megapascales. Usualmente es peligroso ir y aplicar 800 megapascales, por ejemplo, para hacer deformación en frío, ir y aplicar 800 megapascales, porque ya estoy en mucho riesgo. Usualmente lo que se hace es, por ejemplo, llegar a, no sé, a un valor aquí, digamos que es 550. Entonces aplico 550, le deformo una cantidad, una parte, y ahí una vez que llegué acá y que ya deformé, vuelvo a aplicar recocido y ahí vuelvo a subir. Y voy quizá a un 700 que está por aquí, y de ahí sí digo, ok, bueno, voy a llegar a un 750 o cerca al 800. Por eso es que les decía que es siempre recomendable hacer en partes, porque si no yo puedo terminar dañando mi material. Es verdad que me van a decir, pero sí, pero 800 seguirías en la zona plástica uniforme. Sí, eso es verdad, pero es más riesgoso. Por eso es que se va haciendo de a poquito y se puede obtener un porcentaje de deformación bastante elevado, pero es mejor ir de a poco. Entonces voy, por ejemplo, aplico 550 y luego sí le remuevo ese esfuerzo, mi deformación va a llegar por acá. ¿Ok? Entonces esto sería mi deformación. Y luego aplico tratamiento térmico, recupera ductilidad y aplico ahora sí una deformación mayor. Y entonces resulta que ahora deformé hasta acá. Y aplico otra deformación mayor y resulta que mi última deformación es hasta aquí. Ya, profe, listo. Y allí otra preguntita. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos que se convertirte a los cerámicos. En ese Perdón, Brian, se te está yendo Te escuchaste a cerámicos. Se te está yendo ahora sí. No, Ahí. ahí está mejor. Ahí está mejor. Ya, listo. Perdón. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, en los cerámicos no tenemos una deformación plástica localizada. Es por la estructura mismo del cerámico, ¿verdad? Ajá. Ya vamos a ver un poquito de las diferencias. Eso déjame para el Ya, final. listo. Sí, sí, vamos a ver un poquito de polímeros bueno, cerámicos menos, pero ya vamos a ver la diferencia entre cerámicos, polímeros y metales. Sí, vamos a ver eso. Lo que les quería mostrar, déjenme abrir la cámara. Mil disculpas las fachas,
Les digo, estoy súper mal de la garganta, así que me van a ver con una mega chompa, una bufanda y todo. Incluso con mascarilla, pero lo que quiero que vean es esto. Déjenme dejar de compartir pantalla para que creo que se vea mejor. Creo que en sus imágenes va a parecer más grande. Pero quiero que miren, ahí está. Esta era la... Así, esta es la varilla que ensayamos. ¿Sí? Esta es la misma varilla que ustedes vieron, que estaba en azul. Ahí están las marcas azules, que fue lo que medimos. Todo lo que... Aquí está. Esta es la zona de fractura. ¿Sí? Esta es la zona donde se rompió. Y ustedes ven esta zona que se rompió. Ustedes pueden ver cómo se rompió. Esto, ustedes, bueno, ya van a ver, creo que en el siguiente o en los dos, o en el subsiguiente semestre van a ver mecánica de la fractura y van a ver todos los tipos de fractura y van a ver por qué se rompe de esta manera y por qué se rompe el encuellamiento. O sea, no, ya no porque, bueno, es dúctil, sino ya los mecanismos atómicos de por qué está pasando esto. Pero esta fractura, por ejemplo, les digo, hay dos, en general, o dividiendo las categorías generales, existen dos tipos de fractura, una fractura dúctil y una fractura frágil. Esta es una característica de una fractura frágil. Ustedes pueden ver que se forma un ángulo, aquí creo que se aprecia, no sé si mi cámara de la computadora es la mejor, pero la verdad, ustedes pueden ver aquí, esta zona es como que forma un ángulo casi de 45 grados. Cuando ustedes tienen una ruptura así, es como que literal hubiera venido un cuchillo y cortado casi perfecto 45 grados. Cuando tengo algo así, esto es característico de una fractura frágil. Y esto obviamente indica que el material no tiene mucha ductilidad. ¿Por qué? Porque no forma el cuello. Si vamos de nuevo, déjenme ahora sí compartir pantalla de nuevo y ya apagar mi cámara. Si comparto pantalla de nuevo y vamos a esta lámina de aquí, ustedes pueden ver, es justo la de la izquierda. Aquí ustedes pueden ver donde está mi cursor en este momento, déjenme ponerlo en rojo, donde está mi cursor en este momento, es casi un ángulo de 45 grados. Esto es una fractura frágil, mientras que esto, formar un cuello, o muchos le llaman el cono y la cap and cone, sería como el cono y la copa, el cono y copa, esto es característico de una fractura dúctil. Sí, entonces se forma este cuello y ustedes ven, no es que hay un ángulo, ¿no? Es más como que recto. Mientras que aquí es un ángulo casi perfecto de 45 grados. Esto es muy característico de una fractura frágil. ¿Okay? Entonces, en cerámicos, no sé si ustedes se han puesto a romper o han intentado romper, ahora que Ibrahim mencionó cerámicos, si se les ha caído una baldosa, por ejemplo, no sé si alguien se ha visto cómo se rompe una baldosa, o una taza, cojan, rompan una taza, bueno, quizás su mamá les hable, pero si tienen por ahí una taza vieja, rómpanla, y vean cómo se rompe. Van a ver que la parte, bueno, obviamente se va a partir quizá en varias partes, no solo en dos, pero vean todas las partes rotas, van a ser la parte de ruptura, va a ser diagonal, la zona de ruptura va a ser casi diagonal y formando casi un ángulo de 45 grados. Y esto les digo es muy común, si ustedes tienen una baldosa por ahí que nadie la use, cojan y rompanla en dos y van a ver cómo se rompe. Va a formar este tipo diagonal. Y eso ya es, obviamente, hay mecanismos atómicos que se rompe, por eso es que se rompe de esta manera, que eso no compete a esta materia, pero esta es la característica entonces de una ruptura frágil y esta de una ruptura dúctil. Pregunto, ¿dudas? ¿Hay algo hasta aquí que no esté claro? Ok. Vamos a continuar entonces. Y llegamos acá, ¿no? Ya vimos lo que es la resistencia a la tracción. Entonces es el punto donde, si lo quieren ver así, donde culmina mi zona plástica de deformación, mi zona plástica uniforme, o también se lo puede llamar, es la resistencia que tiene un material al encuellamiento. Sino que, claro, esto aplica, como les digo, más a los materiales que son dúctiles, ¿no? Porque hay materiales que no desarrollan tan claramente y otros que no desarrollan para nada el encuellamiento. Entonces, por eso no definiría tanto así, sino más es la zona o es el punto
donde el material, hasta donde el material experimenta una deformación plástica uniforme, o es el límite de la deformación plástica uniforme, ¿no? Es decir, pasado eso ya empezará a experimentar una deformación plástica no uniforme. Listo. Por último, el esfuerzo de fractura, ¿no? Que creo que es lo más sencillo, es literal el punto donde se rompió el material, nada más. Eso es todo en el esfuerzo de fractura. O sea, no tiene nada de ciencia, por eso es que es raro encontrar en alguna tabla esfuerzo de fractura. No es tan común, porque obviamente no es un valor tan representativo. Porque ya cuando se rompió, ¿para qué me sirve? ¿No? Ya en realidad, donde empieza quizá a deformarse es más importante saber. Y por eso es que, si ustedes recuerdan en ENSYS, incluso yo les pedí que cuando hagan aún no he calificado sus evaluaciones, por cierto, cuando yo les pedí que encuentren el factor de seguridad les pedí que encuentren por el esfuerzo de fluencia, que es una de las maneras de medir, y la otra también vale medir por la resistencia a la tracción, es decir, por este punto de aquí. ¿De qué me serviría medir el esfuerzo de fractura? Si obviamente ya sé que cuando llego aquí, obviamente se va a romper. O sea, en realidad, aquí me sirve mucho para decir, ok, hasta aquí tengo deformación reversible. Entonces, por eso les pedí, en realidad es el concepto que más se utiliza cuando se hace factor de seguridad, eso con el esfuerzo de fluencia, porque en realidad no nos gusta o no nos preocuparía, ya si se empieza a deformar permanentemente. Entonces, por eso idealmente es hasta aquí, pero hay algunos que dicen, ok, no importa que se deforme, mientras se deforme todo uniformemente, entonces lo pueden considerar a la resistencia a la tracción. Pero imagínense hacer con un esfuerzo de fractura. No tiene mucho sentido, ¿no? Ok, hasta ahí son las propiedades que les dije, de cierta manera son un poco fáciles, entre comillas. Perdón, tengo un sonido medio extraño. No sé si es alguien que está en el micrófono. No, ok, suena raro. Ok, no importa. Ok, y por eso se acuerdan que les dije aquí que hay muchos materiales que tienen algo así, o que tienen una curva de la tracción algo así. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? Que el esfuerzo de fractura es equivalente a ¿qué? A la resistencia a la tracción. Los dos serían el mismo punto, ¿no? Ok. Esto de aquí, hasta aquí, son los valores que se calculan, entre comillas, de manera sencilla, ¿no? Es decir, no requiere de mayor cosa. Por ahí, ok, encontremos la pendiente, ok, miramos la deformación a 0. Perdón, el esfuerzo a un punto de deformación de 0,2%. Entonces, digamos que no involucra mucho, ¿no? Pero aquí ya llegan las otras propiedades que también las puedo obtener, pero aquí es un poco más complejo, aunque, bueno, vamos a asumir algo más sencillo. Entonces, igual en su informe harán algo de manera sencillo, pero en realidad ya, digamos, si quisiéramos calcular valores súper precisos, pues sí requeriría de un cálculo un poquito más complejo, ¿no? Vamos a la resiliencia. Creo que yo sí creo que este término se malutiliza mucho en la industria y en la academia. Porque se habla tanto de que, incluso a nosotros nos dicen, ¿no? Como que tienes que ser resiliente, cuando dicen en la carrera tienes que ser resiliente. Creo que se utiliza mucho para muchas cosas. Pero yo creo, la verdad, muchas veces que no se comprende muy bien qué es. Y sobre todo hablando de materiales, qué significa la resiliencia, ¿no? Yo les pongo esta definición y quiero que ustedes me digan qué entienden por esta definición. Resiliencia es la energía que un material puede absorber por unidad de volumen sin causar una distorsión permanente. Yo les pongo en otras palabras, es la energía que puede absorber un material antes de iniciar una deformación plástica. Con esto que les digo, en la curva de esfuerzo de formación, ¿dónde creen que está la resiliencia? Es la energía que puede absorber un material antes
de sufrir una deformación permanente o una deformación plástica. Estaría en la parte elástica. Ok, pero ¿en qué parte de la parte elástica? ¿O qué de la parte elástica? ¿Un valor de la parte en la parte elástica? No, es toda la zona, porque, o sea, viene a ser directamente, o sea, la energía que sacar el material va a estar, se la puede determinar a partir de la zona elástica directamente. Exacto, del área bajo la curva. Exactamente. La resiliencia es eso. Es el área bajo la curva, bajo la curva de tracción en la zona elástica. Eso es la energía. La energía es el área bajo la curva. Entonces, claro, asumiendo, ¿no?, que en realidad aquí todo es lineal y bonito y fácil, podríamos determinar con un cálculo sencillo, ¿no? ¿Cuál sería este cálculo? ¿Qué área, antes de mostrarles, qué área tengo aquí? ¿Qué forma tengo aquí en esta área? ¿Qué forma es? Un triangulito. Es un triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? Sería en este caso el esfuerzo de la influencia dividido para la deformación, ese esfuerzo de influencia, perdón, multiplicado por la deformación dividido para 2. Es simplemente, el área de un triángulo es la base por la altura sobre 2, ¿no? En este caso, claro, ¿cuál es la base? Es el, el esfuerzo en este punto de fluencia por, perdón, la deformación en este punto de fluencia por el esfuerzo en el punto de fluencia dividido para 2. Pero este término casi nunca lo utilizamos, ¿verdad? Ese término de aquí no se lo utiliza porque recuerden que usualmente lo que se hace, déjenme cambiar de color. Es algo así. Pero yo puedo reescribir este término. ¿Cómo lo puedo reescribir? Con la ley de Hooke. ¿Qué me decía la ley de Hooke? Que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad o módulo de Young por la deformación. Si yo de aquí despejo deformación, bueno, en este caso en el punto Y sería el esfuerzo de fluencia dividido para el módulo de elasticidad. Y si yo reemplazo este valor aquí, ¿qué me va a quedar? El esfuerzo de fluencia al cuadrado dividido para 2 veces el módulo de elasticidad. Esto es el módulo de resiliencia. Claro, asumiendo que todo es perfecto, un triángulo perfecto, ¿no? Es un cálculo muy aproximado. En el software lo hace automáticamente y pues obviamente es un valor preciso, que puede integrar bajo la curva. Pero este es una fórmula muy, muy cercana, o sea, que me da un valor muy cercano al verdadero y por ende pues es muy válido. ¿Ok? Y bueno, ahí está, déjenme borrar. Es lo mismo que hice, ¿no? Ahí está la fórmula. Es la que acabo de poner. Sí, ese es el módulo de resiliencia. ¿Está claro? ¿Ok? Vamos entonces ahora al otro término que es la tenacidad. Y este término sí hemos hablado mucho cuando hablamos de que sí, de que tal tratamiento incrementa la tenacidad del material o disminuye la tenacidad del material. Y la tenacidad es una mezcla de propiedades, ¿no? La tenacidad es un valor en realidad bastante complejo porque depende de dos otros valores. Pero bueno, vamos a ver primero qué es y luego, obviamente, creo que va a estar por obvias razones de qué depende. He puesto aquí la tenacidad es una medida de la capacidad de un material para absorber energía hasta llegar al punto de fractura. En teoría es la energía que absorbe un material hasta fracturarse. ¿Qué significa eso?
¿qué será? Pues el área debajo de toda la curva. Tenacidad. Es el área debajo de toda mi curva de tracción. Ya vimos que energía es el área bajo la curva, y en este caso, hasta llegar al punto de fractura, pues será todo, hasta el punto de ruptura. Entonces, por eso es que la tenacidad no existe una fórmula, porque no puedo aplicar, no puedo idealizar esto como una forma simple, ¿no? No es un triángulo, no es un cuadrado. Esta área es bastante compleja, entonces esta área sí me toca integrar. Si estuviera calculando yo, obviamente si tengo el software de la máquina, pues lo hace automáticamente. Pero si no, pues sí me toca integrar bajo la curva, ¿no? La clave aquí es que ustedes pueden ver, obviamente la tenacidad tiene también inmiscuido ya, ¿qué cosa? La resiliencia, ¿no? La tenacidad, parte de la tenacidad es la resiliencia. ¿Ok? Entonces, quitando este término de aquí, la tenacidad depende de dos cosas. Depende, es decir, esta área de aquí, vamos, como les digo, vamos a un poco olvidarnos de la parte elástica, porque al final, ya les dije, ¿no? La parte elástica no cambia. Hablamos mucho de que si hago un tratamiento térmico, si hago una deformación en frío, la parte elástica no va a cambiar, eso se mantiene, y por eso era que el módulo de elasticidad no cambia, es la única propiedad constante. Entonces, solo vamos a fijarnos en esta parte de aquí. Y ustedes creo que pueden ver claramente que esa parte de ahí depende de dos cosas. Pongámosle en verde ya. Pongamos verde, ya. Amarillo. Esta parte de aquí depende de dos cosas. Una, de la resistencia a la tracción, obviamente, porque si la resistencia a la tracción fuera más baja, obviamente esta área va a ser más pequeña. Y la segunda, ¿de qué es? De la ductilidad. ¿Qué es ya vamos a ver en un ratito en sí qué es la ductilidad. Yo más o menos puedo ver la ductilidad, es como qué tanto se deforma plásticamente, la capacidad de un material para deformarse plásticamente. Es decir, si lo vemos en la curva, qué tanto se alarga, ¿no? Desde en la zona plástica, qué tan grande es, ¿ya? Veámoslo así. ¿Qué tan grande es la zona plástica? Es decir, si queremos verlo, esta área depende de dos cosas, de la altura, y la altura está determinada ¿por qué? Por la resistencia a la tracción, y de la base. ¿Y la base por qué está determinada? Por la ductilidad. Y por eso les he repetido mucho que la tenacidad depende de la resistencia y de la ductilidad. Y por eso es que la tenacidad muchas veces no cambia, porque resulta que, por ejemplo, con el recocido, incrementé mucho la ductilidad, pero perdí mucha resistencia. Y a la final el valor del área casi llega a ser el mismo. Okay. Y mientras más grande sea esta área, mientras yo tengo una tenacidad mayor, ¿qué significa? Que mi material tiene capacidad para absorber mayor energía antes de la ruptura. ¿Sí? Entonces, si tiene mayor tenacidad, ¿qué significa? Que es más resistente y que es más dúctil. Debe tener una combinación de ambos para que un material sea tenaz. Y esa es por ejemplo, esa es la gran ventaja de usar del acero, de un acero de bajo carbono versus aluminio. El aluminio sí es muy dúctil, pero no es tan resistente. El acero de bajo carbono es bastante dúctil, no súper dúctil, pero bastante dúctil. No tan dúctil como el aluminio, pero aparte de eso también es bastante resistente. Por eso es que es un material mucho más tenaz. Y vamos a ver una clase, una práctica vamos a utilizar un software que adquirió recién la universidad, bueno, la carrera, o la facultad, mejor dicho, para selección de materiales. Y ahí vamos a ver cómo en estas gráficas, cómo van o cómo se seleccionan los materiales en base a la tenacidad, ¿sí? Pero entonces la tenacidad es esta mezcla de resistencia y de ductilidad. ¿Estamos claros hasta aquí o hay alguna duda?
Ok. ¿Se fue lo de utilidad? Sí, perdón. No sé por qué no aparece mi lámina de ductilidad. Debería estar aquí, pero bueno, entonces vamos de una vez, ¿no? Voy a utilizar la misma lámina. La lámina, perdón, ¿qué es ductilidad? Les acabo de decir, y esta es en realidad la definición de ductilidad. Es la capacidad que tiene un material para deformarse plásticamente. Es qué tanto se puede deformar un material plásticamente. Y por eso es que yo les decía, ok, todos estos valores los encuentro de la curva. Sea que tengo que hacer un cálculo, ok, del 0.2% de offset, que tengo que ver el valor mayor en la curva, que tengo que ver a qué valor se rompió el material, aquí que tengo que calcular el área, ok. Todos estos los puedo obtener de la curva. La ductilidad no. Puedo obtener una idea de qué tan dúctil es, porque yo puedo ver qué tan ancha es esta zona. Obviamente, si tengo un material o una curva que se ve algo así, yo sé que esta zona plástica es muy pequeña en comparación, por ejemplo, a esta de acá. Entonces puedo decir, ok, este material de aquí es mucho más dúctil que este material de acá, porque obviamente la zona plástica es más pequeña en el material de la derecha. Entonces la ductilidad es la capacidad de deformarse un material plásticamente. Entonces yo eso puedo, de cierta manera, en la curva verlo, diciendo, ok, tiene una zona amplia, una zona plástica amplia o tiene una zona plástica pequeña. Pero la ductilidad también se reporta a veces como valores. Y es simplemente el valor final, el alargamiento total. Es decir, no diríamos que, ok, porque no se dice usualmente, ok, el valor de utilidad es, no sé, 5%. Usualmente no se utiliza esto, pero sí se dice, ok, si me sirve para comparar, por ejemplo, yo puedo decir la variación de longitud y total, ¿no? Bueno, no sé, sería la longitud final al momento, longitud final ya de ruptura, ¿no? Es decir, lo que hicimos al final, ¿se acuerdan cuando medimos en el video, cuando medimos la varilla? Sería esa longitud final de las marcas, ya la longitud final de ruptura, menos obviamente la longitud inicial, sobre la longitud inicial. Y este valor, no sé, me invento, ¿no? Es 10%, entonces se dice, no se dice, ok, este material es dúctil 10%, pero sí me sirve para, por ejemplo, si resulta que tengo otro material que hago lo mismo, ¿no? Y resulta que obtuve 5% y puedo decir, ok, este material, como a la final elongó más, entonces es más dúctil, y entonces puedo comparar estos valores, ¿no? Entonces, yo diría la ductilidad es más una propiedad cualitativa que cuantitativa, porque no es que puedo decir, ok, es dúctil 20%, eso es la deformación en sí, pero sí me sirve para decir, ok, qué tanto se puede deformar plásticamente y compararlo, sobre todo decir, ok, este material es más dúctil que, no sé, material A es más dúctil que material B. ¿Okay? Y otra de las medidas que se puede, si se quiere de cierta manera cuantificar y comparar valores de ductilidad, es con la variación de área, ¿no? Y por eso les decía al final, y por eso es que se hace, al final del ensayo se mide la longitud y el área. Entonces se hace lo mismo, ¿no? Se puede saber la variación de área, que sería el área final de ruptura, menos el área inicial sobre el área inicial, y por 100, ¿no? Y se obtiene el porcentaje de variación de área, y entonces eso también es una medida de ductilidad. ¿Okay? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? Ok, si no hay dudas, pues vamos a iniciar con algo ya. ¿Vieron esfuerzo y deformación real o no? Sí, sí, vimos ese curva. Okay, perfecto. Entonces, no tengo que profundizar mucho en el tema, pero resulta que
vamos a ver la diferencia entre las dos y vamos a darle un poco de sentido a esto, ¿no? Y por qué puede ser a veces importante tener el esfuerzo y la deformación real. Si ustedes se ponen a pensar en estas curvas bonitas que hemos hecho hasta ahora, todas estas, o bueno, que hemos visto hasta ahora, porque no hemos hecho ninguna, que hemos visto hasta ahora, todas estas curvas, y vamos, voy a coger una en específico, voy a coger esta de acá, la de abajo, voy a coger esta de aquí, ¿ok? Vamos a hacer en esta de aquí. Si ustedes se ponen a pensar, no saben que hagamos en la misma de aquí, para no, ya, en esta de aquí. Yo estoy diciendo que cuando hago el ensayo de tracción, ¿qué se supone? Que mi fuerza, la fuerza que yo estoy aplicando, no está decreciendo, ¿verdad? ¿Por qué estoy aplicando una fuerza? En todo caso me pueden decir, ok, decreció un poco cuando llegó a la zona plástica, ok, está bien. Pero la fuerza en sí, bueno, en realidad, y antes sobre todo, es constante, era constante, ¿no? Y entonces, ¿por qué tengo este decaimiento? Si la fuerza era constante, yo llego aquí, ¿por qué es que empieza a decrecer? Si se supone que el esfuerzo ingenieril, pongamos esfuerzo ingenieril, es la fuerza para el área inicial. Entonces se han puesto a pensar ustedes, ¿por qué decrece una vez que llega al punto de resistencia a la tracción? Si se supone que mi fuerza o era constante, o sea, una tasa constante, ¿no? Es decir, iba incrementando de a poquito, una tasa constante. Y el área, en este caso, el esfuerzo real es constante, perdón, el área para el esfuerzo real es constante porque considero simplemente el área inicial, el área de la sección transversal inicial. Entonces se han puesto a pensar por qué decrece. Les pregunto primero, ¿tiene sentido que decrezca? ¿No les parece que debería incrementar? Porque si la fuerza es constante, es decir, está acumulando mayor esfuerzo. En todo caso, por último de los casos, ¿no? Si todo fuera constante, o así, ¿ya? Es decir, este valor constante, en esta zona debería ser constante. Por último de los casos, ¿no? Pero en realidad, la curva sí debería ser así porque, como les digo, es una tasa de fuerza. La tasa que se aplica es constante, ¿no? No es la fuerza constante. Yo me equivoqué al decir eso. Es la tasa de fuerza constante. Es decir, se le aplica, ok, 10 newtons por segundo. Entonces es como, a medida que va incrementando, va incrementando fuerza, 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 fuerza. Y entonces eso va acumulando un mayor esfuerzo. Pero entonces, ¿por qué, en vez de irse para arriba, hace esto? ¿Por qué decrece? ¿Por qué al llegar a este punto empieza a decrecer? ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguien quiere atreverse a decir algo? Eso no tiene que ver por el área que se está tomando en cuenta. Pero justamente por eso, porque estoy tomando el área inicial. Si esto es constante, si el área es constante, y mi fuerza está incrementando, en teoría está incrementando, ¿no? Porque estoy aplicando, me invento, ¿no? 2 newtons por segundo. Entonces resulta que aquí es 2 newtons, acá es 4 newtons, acá es 6 newtons, acá es 8 newtons, aquí es 10 newtons, aquí debería ser 12 newtons y acá debería ser 14 newtons. Entonces la fuerza está incrementando. Al área constante, si la fuerza incrementa, ¿qué debería pasar con el esfuerzo? Incrementar. Pero no, ¿por qué? ¿Se han puesto a pensar?
Ahí la fuerza baja por lo que se produce el encuellamiento. La fuerza baja, ¿ok? ¿A qué te refieres? Porque pues, está bien tu respuesta, pero quiero que le expliques más. Esa es la respuesta correcta, pero quiero que le expliques un poco más. Porque ahí se produce el encuellamiento. ¿Y qué significa que se produzca el encuellamiento? Y se empieza a meter fuerzas dentro de la probeta para deformarla. O sea, Ok, esa es pero, Hay una reducción de área básicamente. transversal también. Claro, y se rompe perdón, gases. ¿alguien dijo algo? Existe también la reducción de área transversal, por tanto el área ya no es la misma. Entonces, como es más pequeña, bueno, se va alterando, entonces el resultado va siendo distinto también con respecto al original, que el original era más grande. Ok, pero de nuevo, en esfuerzo ingenieril, tienes razón, pero en el esfuerzo ingenieril, estamos ahorita hablando solo del esfuerzo ingenieril, es del área inicial. Entonces, aquí no se toma en cuenta esa reducción de área que tú dices. Fernando creo que era, no recuerdo, no escuché muy bien. Sí. Fernando creo que era. Tú mencionas, la respuesta es correcta, pero solamente quiero que desarrolles un poco más. La respuesta es esa. El Se encuellamiento. produce el encuellamiento, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa con la fuerza? La fuerza, si según yo, aplico más fuerza. Pero ¿qué pasa justamente con ese encuellamiento? Que con esa fuerza estoy empezando a romper enlaces de los átomos para deformar la estructura internamente. ¿Ok? Pero sigue siendo, por ejemplo, 14 newtons. Entonces, debería, si estoy dividiendo para el área inicial, debería el esfuerzo ser mayor. No Aquí hay. viene, ok, vamos a clarificar esto, chicos. Vamos a aprender bien esto. A mí, yo siempre, la verdad, cuando empecé a estudiar, siempre me pregunté eso. Cuando empecé a estudiar esta carrera, eh, siempre me pregunté eso. Porque se me hacía raro que, porque bueno, nosotros tuvimos la ventaja y en realidad me hubiera gustado que ustedes tengan esto también de ustedes mismos hacer el experimento. Y ustedes pueden ir viendo cómo la fuerza va incrementando. Entonces, cuando llega a este punto, les dije, no puedes llegar a este punto con 14 newtons y resulta que en este punto es 16 newtons y resulta que en este punto la fuerza de la máquina dice 18 newtons o la fuerza que se debería y en este punto 20 newtons y bueno, se rompe. Entonces, si la fuerza está incrementando, yo sé que en el esfuerzo ingenieril, el área inicial, solamente tomo en cuenta el área inicial, entonces el esfuerzo debería seguir creciendo, no debería decrecer. El problema o la clave es que justo lo que mencionaron ustedes, la reducción de área o el encuellamiento, pero ¿qué pasa? A ver, vamos a dibujar este encuellamiento. ¿Qué dice encuellamiento? ¿Ok? Tengo mi probeta encuellada. Según yo, sigo, cuando llegó a este punto está en un punto de 12 newtons, ¿no? Estoy inventando. Y entonces en el siguiente instante va a ser 14 newtons. Y pues si yo tomo en cuenta el área inicial, debería seguir incrementando. Pero, ¿saben qué es lo que pasa? Y por eso les decía que es peligroso si yo llego a deformar en este punto. En este punto, cuando llego, digamos, de 12 a 12.5, es decir, inmediatamente después de que llegué a los 12 newtons, estos 12.5 newtons ya no son uniformes. Ya no tengo 12.5 newtons siendo aplicados en toda mi probeta. La mayoría de la fuerza de esos 12.5 newtons
ya no es aplicada, perdón, no, esa fuerza no es aplicada uniformemente. La mayoría de la fuerza está siendo soportada por las zonas grandes y una parte pequeña se va al encuellamiento. Justamente porque mi deformación ya no es uniforme, la fuerza que se aplica ya no es uniforme, ya no se distribuye uniformemente. Entonces, la fuerza que se concentra en el encuellamiento, que es lo que mide la máquina, es menor. Es decir, la máquina sigue aplicando 12.5 newtons. Eso es verdad, porque yo le configuré para que siga incrementando y va a aplicar 14 y va a aplicar 15. Pero esos 15 newtons no van a llegar al encuellamiento. Al encuellamiento llegarán, no sé, de esos 15 llegarán 12, llegarán 10. Va a llegar un valor menor. Y por eso, y esto es lo que mide la máquina. Y como obviamente yo tengo el área constante, porque el área en el esfuerzo ingenieril, ¿no? El área constante, si decrece la fuerza, ¿qué va a decrecer? El esfuerzo, ¿no? Pero ojo, lo que quiero que se entienda es que no es que la máquina aplica menos fuerza. Es que la fuerza que está aplicando la máquina no se distribuye ya uniformemente porque mi deformación ya no es uniforme. Y entonces, la fuerza que necesito o que se está concentrando en el cuello es menor. ¿Y saben por qué es menor? Y por eso les decía que es peligroso si yo llego a pasar la zona plástica uniforme. Porque la fuerza que necesito para romper ya es menor. Porque obviamente tengo una sección más reducida. Tengo ya una deformación localizada. Entonces, ese punto ya es un punto crítico. Y entonces, por más que las otras partes de mi muestra todavía estén relativamente fuertes y soporten los 15 newtons y tranquilamente puedan absorber esos 15 newtons, el cuello no. El cuello absorbe 10 y se rompe. Por eso es que se vuelve, les decía, no, si yo deformara por sobre este punto de deformación plástica uniforme, voy a crear esta zona que se va a convertir en una zona frágil, en una zona peligrosa, porque yo no necesito aplicar la misma fuerza que necesito aplicar en las otras zonas para romperla. Necesito aplicar una fuerza menor. Y esa fuerza menor que se está concentrando aquí y que eventualmente va a terminar rompiendo mi probeta, es la que está leyendo la máquina y es la que dice, ah, la fuerza de creación. Pues no es que decrece la fuerza que está aplicando la máquina, es la fuerza que se está concentrando en la zona de estricción, perdón, en la zona de estricción o en el encuellamiento. ¿Está claro o no? Sí, mister. Sí. Okay. Esa es la razón del esfuerzo y la deformación real, perdón, del esfuerzo y la deformación verdadera. Entonces, ahora sí vamos a tomar en cuenta lo que dijo, lo que decía Brian. Ahora sí vamos a tomar en cuenta ese cambio de área. Porque resulta que cuando yo llego aquí a mi punto de esfuerzo, de resistencia a la tracción, sí, la fuerza disminuye, porque obviamente mi sección transversal se disminuyó. Entonces, la fuerza se concentra, la fuerza se localiza, pero también el área disminuye. Y entonces, el esfuerzo, ahora sí, es fuerza versus área, pero ahora es área instantánea y fuerza instantánea. Ya no es fuerza instantánea sobre área inicial. Entonces, ahora sí las dos varían. Ok, la fuerza decrece, pero el área también decrece. Y en realidad, es más significativa esta reducción de área. Y por eso es que la curva, y esta es la clave del esfuerzo y deformación real, como el área decrece más significativamente que la fuerza, obviamente que la fuerza que se está concentrando, ¿no? en el cuello, el resultado final es el esfuerzo sigue incrementando. Y eso sí tiene sentido también, ¿no?
Porque ahora sí estoy tomando en cuenta el área inicial. Eso es la clave del esfuerzo y deformación real. Ya no tomo en cuenta solamente el área inicial, el área con el que inicié el ensayo. Aquí sí va tomando en cuenta el área a cada momento. Y me van a decir, David, la máquina hace eso. Máquinas muy avanzadas, la del SPOL no lo hace. A nosotros nos toca convertir la curva. Entonces, aquí, si ustedes me preguntan, en una curva de esfuerzo de formación real, ya no existe esa resistencia, o la resistencia a la tracción viene a ser un punto más, no es un punto clave. En esta curva de esfuerzo y de formación real, ustedes pueden ver, o sea, el equivalente, que en realidad el equivalente estaría, porque no es, esto también quiero, antes ya de cerrar la clase, algo que quiero mencionar. El equivalente no es esto, ¿sí? No es que aquí está la resistencia a la tracción, entonces el equivalente es este punto, no. El equivalente está por acá. Déjenme cambiar de color y con esto cerramos. El equivalente de la curva está por acá, el punto, perdón, está por acá. Es decir, es como si yo estuviera moviendo la curva hacia arriba y hacia la izquierda. Por eso es que en una curva de esfuerzo de formación real, a un determinado punto, obviamente excediendo ya la zona plástica, porque en la zona elástica es prácticamente lo mismo, en la zona plástica, el valor de esfuerzo real es mayor, pero el valor de deformación, miren, esta deformación, comparen con esta de acá, es menor. Entonces, si ustedes comparan entre esfuerzo y deformación real versus esfuerzo y deformación ingenieril, el esfuerzo real es mayor que el esfuerzo ingenieril, pero la deformación real es menor que la deformación ingenieril. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y vamos a continuar con esto y vamos a profundizar en esto en la siguiente clase. Y justo lo de tu pregunta, Brian, de cerámicos, eso lo veremos entonces en la siguiente clase. Y bueno, ahí continuaremos con todo, ¿no? Entonces, la siguiente clase, ojalá alcancemos también a hacer la parte de ENSYS. Y pues bueno, después, por cierto, eso sí, la siguiente clase, los 10 primeros minutos de evaluación, antes que me olvide. ¿Por qué? Porque la evaluación no tiene nada que ver con esto de esfuerzo y deformación real, no tiene nada que ver con deformación de polimímeros, es algo súper sencillo que con lo que hemos visto es suficiente. Así que la evaluación de esto será una evaluación de 10 minutos durante los primeros 10 minutos de la siguiente clase. ¿Ok? Una evaluación súper sencilla. Así, los 10 primeros minutos de la siguiente clase. ¿Ok? Tomamos evaluación, continuamos la clase, ojalá alcancemos a hacer ENSYS, y ahí sí se tendrán para hacer el informe, que va a ser un informe yo creo bastante largo, entonces quizá les dé más de una semana, que es lo que usualmente doy para hacer informes, porque creo que van a tener que hacer bastante en el informe. Ok, ¿dudas, preguntas, chicos? Listo, si no hay más dudas, si no hay dudas, entonces pues les agradezco por haberse unido a la clase, que tengan un buen día, muchos éxitos en este día y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, chicos. Gracias. Chao, chao. Gracias, profe.